Zombie Apocalypse. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Hola a todos, mi nombre es Verónica Chávez Estudillo y me encuentro laborando en el Departamento de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. El tema que vamos a ver hoy es acerca de el agua y la contaminación, así como su disponibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar y a manera de introducción les voy a dar algunos datos que conocemos de forma general acerca del agua. Uno de ellos es su fórmula, es mundialmente conocida como H2O. Y bueno, sabemos que en nuestro planeta Tierra es el único lugar donde la podemos encontrar en sus tres estados físicos, que son líquido, sólido y gaseoso. Más adelante vamos a ver un poquito sobre esto. Y bueno, otra de sus características es que se encuentra en constante circulación, por eso hemos escuchado decir que el agua es un recurso que nunca se nos va a terminar. Y también es muy importante para el desarrollo de todos los ecosistemas. La cantidad de agua presente en un lugar nos va a determinar qué especies, ya sean vegetales o animales, se van a desarrollar en este ecosistema. Y así como es importante para todos los seres vivos, plantas y animales, también es muy importante para nuestro cuerpo. Sabemos que la superficie de nuestro planeta es 75% de agua. Asimismo, el cuerpo humano tiene un gran porcentaje de agua. Para el caso de las mujeres se considera en un 60% y para los hombres un 65%, y así para cada uno de nuestros órganos. Por ejemplo, los riñones son 83% de agua, incluso los músculos son un 75% de agua. Y bueno, volviendo a los estados físicos del agua, este es un pequeño repaso, son cosas que ya hemos visto desde la primaria, secundaria, pero es importante recordarlos. Estos tres estados físicos son sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido lo podemos encontrar en los glaciares, los casquetes polares, en la nieve o en el granizo. En estado líquido lo podemos encontrar en los océanos, ríos, lagos y en forma de lluvia. Y finalmente el estado gaseoso, normalmente lo que utilizamos es poner esta nubecita para decir es estado gaseoso, pero lo que realmente está pasando aquí es que tenemos pequeñas partículas de agua suspendida que nos da la impresión de que es gas, pero en realidad es agua líquida. Entonces, es importante aclarar que la única forma o el único momento en el que podemos tener al agua en su estado gaseoso es en el vapor de agua. Por eso ponemos aquí esta imagen de una ollita donde se está calentando agua y vemos cómo sale el vapor. Ahora vamos a recordar rápidamente nuestro ciclo hidrológico. Para que nosotros encontremos el agua en estos tres estados físicos que ya mencionamos, necesitamos de dos agentes. Uno de ellos es la gravedad y otro de ellos es el sol. El sol va a hacer que el agua se evapore, es decir, que pase de su estado líquido a su estado gaseoso. Posteriormente viene la condensación, es lo que les mencionaba. Estas partículas de agua en gas se van condensando, se van juntando hasta formar las nubes. Posteriormente, cuando ya tenemos una masa muy grande, la gravedad va a hacer que el agua precipite. Va a precipitar en forma de lluvia, de nieve o de granizo, va a llegar hasta el suelo y pasa ahora el proceso de infiltración. Si el agua no llega directamente a los ríos, a los lagos, se va a infiltrar en el suelo hasta llegar en algún punto a estos cuerpos de agua. Un concepto importante que tenemos que considerar es la cuenca hidrológica. Esta es un área geográfica donde va a transitar el agua. Además de que nos va a delimitar este terreno físico, también estas cuencas comparten
y se desarrollan comunidades donde vamos a tener identidades, tradiciones, cultura, trabajo, y todo esto va a ir en función de la cantidad de agua de esta cuenca que tenemos bien delimitada. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, en esta pequeña presentación vamos a hablar acerca de dos aspectos muy importantes para el consumo de agua, esto para el consumo humano. Uno de ellos es la disponibilidad, que se refiere a cuánta agua tenemos, y la contaminación. Vamos a iniciar con la disponibilidad y bueno, como les mencioné en la primera lámina, el 75% de la superficie del planeta es agua. Si nosotros pusiéramos toda esa agua en un vaso, como se ve en la imagen central, digamos que del 100% de toda esa agua, un 97.5% es agua salada. ¿Qué significa esto? Que es agua que no podemos utilizar los humanos para nuestro consumo o para cubrir nuestras necesidades. Entonces, únicamente el 2.5% de toda el agua que hay en el planeta es agua dulce, pero eso no es todo. Este 2.5% también está dividido. Tenemos que el 70%, o sea, casi todo el agua de este 2.5%, es agua que está congelada en los glaciares, en los casquetes polares, en el permafrost. El 30% es agua subterránea. Más adelante vamos a ver que el agua subterránea se puede extraer, pero hay agua subterránea que está a profundidades tan grandes que se requiere mucha inversión económica o simplemente no es posible accesar a ella. Y menos del 1% es el agua que tenemos en los lagos, en los ríos y en la atmósfera. Es decir, de todo este mundo de agua, solamente una pequeña parte es la que tenemos disponible para nuestro consumo. Bueno, en este mapa hablamos acerca de la disponibilidad de agua, esto por región geográfica. Podemos ver, tenemos allí las gotitas de agua, significa el porcentaje de agua en el planeta, y los muñequitos, pues es la población. Podemos ver en el área de Asia que tiene un 36% de agua. Podríamos pensar, ok, en esta área del planeta tienen casi toda el agua, pero también podemos ver que tienen un 60% de la población. Entonces aquí hay una relación. Si nuestro porcentaje de agua es menor al porcentaje de la población, significa que nuestra disponibilidad de agua es baja. Lo contrario pasa, por ejemplo, en América del Sur y en Oceanía, Australia, que el porcentaje de agua es mayor al porcentaje de población. ¿Qué nos dice esto? Que en esas regiones se tiene una disponibilidad alta. Para el caso de nosotros, de México, que estamos en la región América del Norte y Central, aunque no, si bien se tiene un porcentaje de agua mayor al de la población, esta relación estandarizada se considera que la disponibilidad de agua para nosotros es media. Y bueno, aquí tenemos un mapa únicamente donde estamos viendo nuestro país. Vemos que en la zona norte y en la península de Yucatán la disponibilidad es escasa, en la zona sur tenemos una disponibilidad más alta y para nosotros en Veracruz tenemos una variación allí, en algunos puntos tenemos una disponibilidad alta y en otros media. Y bueno, ¿cómo se utiliza el agua en nuestro estado? Sabemos que el 60%, o sea, la mayor parte del agua en Veracruz es utilizada para la agricultura, es decir, para el riego de nuestros cultivos o para el mantenimiento del ganado, que es para nuestro consumo también. El 12% únicamente es la que se utiliza para el abastecimiento público, es decir, la que va a llegar hasta nuestros hogares. Y el 21% es para la industria y también el 8% es para la generación de energía eléctrica. Y bueno, sabemos que en nuestro estado del total de agua del país escurren 2/3 partes. Y aquí tenemos una tablita donde se encuentran los principales ríos de nuestro estado, están ordenados de norte a sur y pueden ver allí la cantidad de agua que escurre por cada uno de ellos.
Esto pues podemos ver que Veracruz es un estado que a pesar de que en ciertas épocas del año se sufre de sequía, sí contamos con muchos recursos hídricos que tenemos que conservar. Aquí viene solamente una pequeña pregunta que me gustaría que la fuesen reflexionando. ¿Cuáles son los cuerpos de agua más cercanos en sus comunidades? Y es importante conocer a qué cuenca hidrológica pertenecemos. Y bueno, aquí tenemos algunos otros ríos que pueden ver. Si la idea de esto es que puedan identificar el que tienen más cercano. Si no sabían cuál era su río más cercano, su laguna más cercana, aquí tenemos algunos que pueden identificar. Y bueno, hay ciertos factores que van a afectar la cantidad de agua que tenemos disponible. El primero de ellos es el cambio climático. Sabemos que la afectación principal del cambio climático es que las temporalidades que usualmente se tenían se van a volver extremas. Es decir, cuando tenemos épocas de sequía, los periodos van a ser más prolongados, más fuertes, y también estos periodos de sequía prolongados van a permitir que haya un mayor número de incendios forestales que sean más difíciles de controlar. Y por otro lado, en épocas de lluvias vamos a tener huracanes más intensos, más frecuentes, lo que va a ocasionar que tengamos inundaciones, pérdidas de cultivos, pérdida de ganado, pérdida de viviendas, pérdidas humanas. Y otro de los factores que afectan esta disponibilidad de agua es el crecimiento poblacional. Sabemos que históricamente las sociedades se han establecido en lugares óptimos para su desarrollo. Esto era usualmente en las cuencas de los ríos. Sin embargo, actualmente hay un aceleramiento en el crecimiento poblacional y esto ha ocasionado o ha traído como consecuencia que tengamos asentamientos humanos tanto en zonas áridas como en zonas de la sierra. Y bueno, esto va a implicar que haya un acceso difícil al recurso y que se tenga que invertir mayores esfuerzos para garantizar el agua para toda la población. Estos esfuerzos van a ser de los municipios, de los estados y de la federación. Otro factor que nos afecta es la deforestación. Sabemos que si tenemos una mayor masa vegetal se va a tener una captación de agua mucho mayor. Si nosotros vamos y talamos los árboles, ¿qué va a pasar? Vamos a tener erosión de suelo, vamos a tener más sequía y la calidad de nuestra agua va a disminuir. Sabemos que los bosques, como lo mencionábamos, estos son algunos de sus beneficios o cómo nos van a ayudar a regular el clima. Esto contrarrestando al cambio climático, vamos a tener una mayor captación de agua, vamos a recargar nuestros mantos freáticos. El agua que se capte va a estar más limpia, va a poderse filtrar mejor, se va a minimizar la sequía, se van a minimizar inundaciones y bueno, los suelos van a estar más protegidos y evitando sobre todo la erosión. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, ya hablando de nuestros hogares, este es un nuevo ciclo, ya vimos el ciclo hidrológico, ahora vamos a ver el ciclo urbano del agua. Y este inicia con la captación, es decir, ¿de dónde vamos a obtener nuestra agua? Puede ser de pozos, puede ser de algún río, algún lago. Posteriormente viene la potabilización, es decir, un proceso en el cual nuestra agua va a recibir ciertos tratamientos para cumplir con las características que establece la norma que vemos aquí en el punto número 2, esto para consumo humano. Posteriormente viene el almacenamiento, debemos tener condiciones adecuadas en calidad y en cantidad para poder almacenar este recurso. Para posteriormente, pasamos al punto número 4, la
distribución. Esto va a ser a través de las redes hidráulicas y va a llegar hasta nuestros hogares, hasta los comercios, hasta la industria, en fin, a todos los lugares donde se necesita. Cuando ya nosotros utilizamos el agua, pasa a un proceso de alcantarillado, es decir, ya nuestra agua se conoce como agua residual. Y para poder descargarla se necesita cumplir con los límites permisibles que establece la norma que vemos aquí en el punto número 5. Posteriormente, lo ideal es que el agua llegue a una planta de tratamiento, donde se van a aplicar diferentes métodos para tratar de eliminar la mayor cantidad de contaminantes que tiene nuestra agua. Cuando ya el agua fue tratada, puede ser reutilizada para apagar incendios, para el riego y para la industria, siempre y cuando no sea industria alimenticia. Para esto también el agua debe cumplir con ciertos estándares de calidad. Y bueno, si el agua no va a ser reutilizada, va a regresar al medio. Este es como nuestro punto número 8 o el paso final de este ciclo urbano del agua. Para que el agua pueda ser regresada al medio natural, también debe cumplir con los límites de calidad que se establecen en la norma que vemos aquí en el punto número 8. Y bueno, aquí viene otra pregunta para reflexión. ¿Cuál es el ciclo urbano de tu comunidad? Tenemos que saber de dónde viene el agua que estamos consumiendo y si recibe un tratamiento antes de llegar a nuestros hogares y después que fue utilizada. Y bueno, ahora pensemos en todas las actividades que realizamos diariamente para las cuales necesitamos el agua. Desde beber agua, bañarnos, lavar nuestras manos, los dientes, cocinar nuestros alimentos, lavamos el auto, regamos nuestro jardín. En fin, piensen en todas las actividades que realizamos día a día y para las cuales necesitamos tener el agua. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos el agua suficiente, si no llega la cantidad que necesitamos a nuestros hogares o que si tenemos acceso al agua es agua de baja calidad, es agua que viene con mucho suelo por la erosión, etc. Esto nos lleva a este siguiente punto que es la contaminación del agua, la segunda parte de nuestra presentación. Y bueno, se considera como contaminación de agua a la introducción de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, que va a afectar su composición natural y que esto a su vez nos ocasione daños a la salud de cualquier ser vivo que la consuma o que habite en ella. Y tenemos diferentes agentes contaminantes. Aquí los vamos a mencionar rápidamente. Tenemos microorganismos patógenos como las bacterias, los virus y los parásitos. Sustancias químicas inorgánicas como el petróleo, la gasolina, los plásticos, los solventes. Sustancias químicas inorgánicas como los ácidos, las sales y los compuestos de metales. El mercurio es uno de estos metales altamente contaminantes. También tenemos nutrientes inorgánicos como nitratos y fosfatos. Estos vienen principalmente de los productos utilizados en la industria agropecuaria. Cualquier desecho orgánico, por ejemplo la comida, es también una fuente de contaminación para el agua. Los inorgánicos, todo tipo de residuo que no es depositado adecuadamente, es contaminación para el agua. Y las partículas suspendidas. Esto está relacionado con la erosión. Les mencionaba, si tenemos una mayor masa de vegetación, el agua se va a filtrar y va a llegar más limpia. Y finalmente tenemos la temperatura. Cualquier aumento en la temperatura natural de los cuerpos de agua se considera contaminación. Y bueno, ¿de dónde vienen todos estos contaminantes? Pueden ser de origen doméstico. Ya vimos toda la basura orgánica e inorgánica que se genera en las casas habitación. También puede ser de origen agropecuario, esto principalmente por los residuos de los agroquímicos que son utilizados en esta actividad. Y finalmente, la contaminación que viene de las industrias. Si comparamos la cantidad de agua que se contamina
de un residuo industrial a un residuo doméstico, pues vamos a ver que la cantidad, si bien es menor, pero la concentración de contaminantes que se despiden en estas industrias son muchísimo más altos y más difíciles de eliminar de los cuerpos de agua. En la siguiente imagen vamos a ver una ilustración. No significa que pase así en todos los casos, pero solamente es una forma de ejemplificar que si tenemos una descarga que no es adecuada de agua residual, se puede infiltrar a los mantos freáticos y posteriormente llega a los puntos en donde nosotros vamos a tomar este recurso y ya sin saberlo va a venir contaminada y nos va a causar afectaciones. Aquí tenemos otra pregunta para reflexionar. ¿Cuál o cuáles son las principales problemáticas en tu comunidad relacionadas al agua? Es importante que seamos conscientes y que podamos identificar las problemáticas que tenemos en relación a este recurso para poder después actuar al respecto. Y bueno, los efectos negativos de la contaminación del agua, aquí los resumimos en 3, son afectaciones a la salud de todos los seres vivos, pérdidas de la biodiversidad, tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, y desabasto del recurso hídrico y desabasto de los alimentos, los cuales requieren altas cantidades de este recurso. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos saber de qué forma estamos impactando en el consumo y la contaminación del agua? Puede ser a través de 2 parámetros. Aquí vemos el primero, la huella hídrica. Es el volumen total de agua dulce que se utiliza en promedio anualmente. Ya existen cálculos de este parámetro. En este mapa podemos verlo de forma general, se calcula por cada país y está relacionado con la cantidad de industria, por ejemplo, que hay en ese país, las actividades económicas, la cantidad de población y la disponibilidad de agua por cada país. Vemos que los colores marrón o rojo son aquellos que tienen una huella hídrica mayor, y los que están en verde son los que tienen una huella hídrica menor. Otra forma de poder conocer el impacto que se está teniendo es a través del agua virtual de los productos. Hay muchas tablas que pueden consultar y bueno, esta agua virtual es la cantidad que se utiliza para generar cualquier producto, ya sea agrícola o industrial. Aquí pusimos este ejemplo. Para poder obtener medio kilogramo de trigo se necesitan aproximadamente 650 litros de agua, contrario a medio kilogramo de carne se necesitan casi 5,000 litros de agua. Esto, ¿en qué nos va a ayudar? Principalmente a poder elegir los productos que vamos a consumir. Habrá que elegir productos que tengan un menor impacto. Pero si nosotros vamos a consumir, por ejemplo, la carne, no es malo consumir carne, pero sí hacerlo de una forma consciente. Y bueno, ¿qué podemos nosotros hacer? Aquí tenemos como punto número 1, informarnos acerca del consumo del agua. Sabemos que actualmente tenemos acceso a muchísima información, pero es importante elegir qué información es la que nosotros vamos a considerar que sean fuentes confiables. En la parte de abajo pueden ver un enlace para acceder al material de descarga de la Dirección General de Vinculación Social de esta Secretaría, donde tienen información acerca del agua, residuos, en fin, diferentes temas. Es información confiable que pueden consultar. Como paso número 2, necesitamos reconocer la urgente necesidad de conservar, de colectar, de reutilizar el agua, ya que sabemos que es un recurso limitado para nuestro consumo. Y finalmente, si nosotros ya tenemos esa conciencia, vamos a poder hacer el compromiso de cambiar nuestros hábitos a conductas de ahorro. Esta es solamente una imagen donde pueden ver, entran a la página de la Secretaría y en el apartado de vinculación está el material de descarga que les comentaba, donde pueden acceder a toda esta información.
Y bueno, ahora sí, ya qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar. Cualquier persona puede hacer estas acciones. Necesitamos utilizar solo el agua necesaria. Cuando estamos hablando de ahorro no significa que debemos limitarnos en el consumo de agua. Lo importante aquí es utilizar solo la necesaria y sobre todo que no se desperdicie. Entonces necesitamos agua para bañarnos, para lavarnos las manos, en fin, todas las actividades que ya mencionamos anteriormente. Lo importante aquí es utilizar solo lo necesario y que no se nos desperdicie. También podemos reutilizar agua. Por ejemplo, el agua de la lavadora la podemos utilizar para regar el jardín, para lavar nuestros patios, el auto. Y bueno, únicamente para regar el jardín, si es agua que le pusimos cloro, no es conveniente, pero para lavar nuestros patios, nuestras banquetas, sí puede ser utilizada. Y si nos es posible, debemos colectar agua de lluvia. Se puede colectar en cualquier recipiente. Esta se puede utilizar para lavar los patios, para el inodoro, para regar nuestro jardín. Un consejo respecto a esto es siempre regar nuestro jardín por la tarde o por la noche para que nuestras plantas absorban y retengan la mayor cantidad de agua y no se pierda por la evaporación. Y también los recipientes donde vamos a colectar el agua, cuando ya tenemos el agua allí, debemos mantenerlos tapados para evitar la proliferación de enfermedades. Y bueno, otra cosa que podemos hacer, si nosotros vamos a cambiar alguno de estos productos de nuestra casa, optar por las nuevas tecnologías que ya vienen fabricadas para el ahorro de este recurso. Tenemos que evitar depositar nuestros residuos en el agua, esto es muy importante porque hay ciertos residuos que son muy contaminantes. Por ejemplo, el aceite, sabemos que 1 litro de aceite nos puede contaminar hasta 1000 litros de agua y es un residuo que usualmente en las casas es depositado en el fregadero. Entonces lo que tenemos que hacer es acopiarlo y posteriormente llevarlo a estos centros de acopio para su correcta disposición final. Ponemos aquí una imagen de las pilas y esto retomando lo que vimos acerca del mercurio, que es altamente contaminante, es un metal pesado. Y bueno, las pilas no es que cualquier persona o que sea común que la gente vaya y lo deposite al agua, pero es un residuo que si no se le da la correcta disposición final, en algún punto va a llegar a los cuerpos de agua. Sabemos que las pilas alcalinas contaminan, una sola pila alcalina contamina hasta 100,000 litros de agua y una pila que contenga mercurio nos va a contaminar hasta 600,000 litros de agua. Y bueno, necesitamos participar activamente. Esto como reportando fugas, participando en campañas de acopio de residuos, pero también de reforestación. Recordemos que tener una gran masa vegetal es muy importante para la disponibilidad del agua, en la limpieza de playas. Y bueno, ya que nosotros tenemos esta información, es importante que la compartamos con nuestros familiares, amigos, vecinos, realizar acciones. Cada uno de nosotros desde nuestra casa podemos hacer algo para ayudar al cuidado del agua. Y bueno, la pregunta final sería, ¿qué haces tú actualmente para cuidar el agua? Esto es muy bueno que ya conociendo toda la importancia de las acciones que debemos hacer para tener agua disponible, para no contaminarla, reflexionemos qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para contribuir a este cuidado. Y bueno, aquí finalmente dejo algunas actividades que se realizan con los niños. Es importante que ellos aprendan acerca desde el ciclo del agua y las conductas de ahorro. Estos son algunos videos que pueden consultar en la red que son muy ilustrativos tanto para niños como para adultos. Y finalmente, estas son las referencias que se utilizaron para la elaboración de esta presentación y no me queda más que agradecer a todos por su atención y nos veremos en próximos videos. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz,
Gobierno del Estado.